Un día que estaba Jesús orando a solas, sus discípulos se le acercaron. Jesús les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Respondieron: según unos, Juan el Bautista, según otros, Elías, según otros, uno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo: ¿y según ustedes, quién soy yo? Pedro respondió: el Mesías de Dios. Pero Jesús les ordenó terminantemente que no hablaran de esto con nadie. Luego les dijo: el Hijo del Hombre tenía que sufrir mucho, que sería rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que lo matarían y que al tercer día resucitaría. Entonces se puso a decir a todo el pueblo: el que quiera venir en pos de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz de cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí, ese la salvará. Pues ¿de qué le sirve a uno ganar todo el mundo si se pierde o se arruina a sí mismo? Porque si uno se avergüenza de mí o de mi mensaje, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con su gloria, con la del Padre y con la de los santos ángeles. Les aseguro que alguno de los presentes no morirá antes de haber visto el reino de Dios. Unos 8 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a la montaña para orar. Mientras oraba, cambió el aspecto de su rostro y su vestidura se volvió de un blanco resplandeciente. En esto apreciaron conversando con él 2 hombres. Eran Moisés y Elías, que resplandecían de gloria y hablaban del éxodo que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros, aunque estaban cargados de sueño, se mantuvieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los 2 que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía lo que decía. Mientras estaban hablando, vino una nube y los cubrió, y se asustaron al entrar en la nube. De la nube salió una voz que decía: este es mi Hijo elegido, escúchenlo. Mientras sonaba la voz, Jesús se quedó solo. Ellos guardaron silencio y no contaban a nadie por entonces nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Estamos preparando nuestro grupo de oración para prepararse para la Cuaresma y les hemos puesto una tarea muy grande que creo que Ana les explicó un poco, ¿no, Ana? O nomás te he dicho. Básicamente, meditando sobre el pasaje que escuchamos del Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, del 18 al 36, que se los voy a dejar de tarea para todas las Cuaresmas. Pero aparte de centrándonos en el lema que escogimos para esta Cuaresma, tanto para el grupo de oración como para la misión que se va a llevar a cabo en inglés, que viene el padre Sergio de Oakland a dar los temas en inglés, vamos a seguir el mismo tema. Y la invitación de Jesús: el que quiera venir en pos de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz de cada día y me siga.
Primero que nada, vemos el pasaje, es el centro de este capítulo 9. Pero empieza con la declaración de Pedro, en el que Jesús les pregunta a ellos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y el llamado que Jesús les hizo a los apóstoles, un llamado único. El que quiera, ¿a quién se refiere con que quiera? ¿Es acaso cualquiera puede seguir a Jesús? ¿No? Pensamos que a lo mejor sí, ¿no? El llamado es para todos. El que quiera venir en pos de mí, dice Jesús. Pero en realidad nuestra aceptación al llamado de Dios es una respuesta a una invitación que nos hace Cristo. No es el que quiera. Tiene que haber una invitación primero. El que reciba la invitación y quiera seguir en pos de mí. Si no recibe la invitación, pues no puede seguir a Jesús. No va a saber quién Jesús es. Nadie se levanta un día y dice, voy a empezar a seguir a Jesús el día de hoy. Apenas si que lo hayan conocido. Apenas si que hayan tenido un encuentro con Él. Pero digamos que alguien en las Amazonas se levanta y nunca ha oído hablar de Jesús, ni de Cristo. No se va a levantar una mañana y va a decir, voy a seguir a Cristo. Tiene que haber conocido primero al Señor, y al conocer al Señor va a venir el llamado. Por eso Jesús no se refiere más a los que quieran seguirme, como decía el Chapulín Colorado, ¿no? ¿No? ¿Cómo decía? Síganme los buenos. Ándale, ustedes lo saben. Síganme los buenos. No es tan así, no es así nomás de que quiera seguirme. ¿Por qué? Porque Jesús pone ciertas estipulaciones para los apóstoles y los discípulos. El que quiera, que deje su cruz, que se niegue a sí mismo, que renuncie a sí mismo y que tome su cruz. Son acciones concretas que nos pide el Señor. No son ideas vagas nomás de decir, voy a ver en qué manera puedo seguir al Señor y voy a dejar algunas cosas, pero no puedo dejarlas todas. Entonces, quiero que meditemos sobre ese llamado que recibimos para poder discernir lo que el Señor quiere de nosotros en nuestra parroquia, en nuestro ministerio, en el ministerio de tratar de seguir al Señor y de predicar su palabra. Estamos como parroquia, pero también como grupo de oración, en una encrucijada. Gracias a Dios. Las encrucijadas son buenas. Si no saben qué son encrucijadas, donde se encuentran los caminos. Una encrucijada es cuando uno viene y hay como tres opciones. ¿Cuál vas a tomar? ¿No? En el inglés dicen forks on the road. No, son como tenedores. Vienes de una y hay tres. ¿Y a dónde te vas? Esas son las encrucijadas. Esas encrucijadas son pautas en la historia de la iglesia que son importantes. Son pautas que nos dicen hacia dónde nos dirigimos, pero uno tiene que discernir a dónde vamos a ir. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Y en qué camino es el camino de Dios? Es una decisión que se toma todos los días. Jesús nos da ciertos puntos y nos dice, tienes que hacer esto como negarte a ti mismo. ¿Y a qué se refiere el Señor con esto, no? Es curioso que inmediatamente de este pasaje se pasa a la transfiguración. A veces nos preguntamos por qué la iglesia nos hace meditar sobre la transfiguración también en el tiempo de Cuaresma. En el prefacio de uno de los domingos de Cuaresma nos dice la iglesia que es para que a los apóstoles se les aliente antes de la crucifixión. Jesucristo se revela a sí mismo en la transfiguración precisamente para plasmar en ellos una memoria, para que cuando ellos sean testigos de la crucifixión y la pasión del Señor, se recuerden quién es Jesús. De otra manera no iban a poder sobrevivir la pasión del Señor, ni iban a poder conectarla con la resurrección. Lo que hace el Señor es de que les muestra a Él mismo cómo se ve Jesús resucitado antes de morir, que es lo que es la transfiguración. Para cada uno de nosotros que estamos llamados a ser resucitados,
también el Señor nos da esa esperanza. La esperanza se nos da antes de la cruz, de la prueba que nos va a poner el Señor. Y esa esperanza viene con el encuentro con Él. Platicando con alguien, ¿no? Pensando en los noviazgos. Hablamos un poco del matrimonio, ¿no? Como ejemplo de una cruz. Cuando empiezan los novios, hay mucho gozo, mucha alegría, mucha sonrisa, bromas. Al principio de una relación siempre existe cierta alegría y gozo. Cuando uno conoce a la persona que amas, cuando uno se enamora, el alma entra en un gozo. Y las almas coquetean, se ríen, risueñan, por cualquier cosa se ríen. ¿No? La gente que no es parte del noviazgo lo voltea y dice, ¿de qué se ríen? ¿Por qué no es tan chistoso? Yo me pregunto lo mismo, ¿no? Porque hay cierta química que uno no entiende, ¿no? ¿Por qué es que el Señor permite eso como parte del cortejo? ¿Acaso va a ser así un matrimonio toda la vida? ¿No? Pero es el fundamento, tiene que haber ese gozo, tiene que haber esa cosquilleo, esa sonrisa. Porque va a haber momentos cuando se desarrolle la relación, cuando el noviazgo crezca en matrimonio, de matrimonio se convierte en padres, de padres y viene todo el drama. Tiene que existir el recuerdo de esos momentos. No, si una pareja no tiene recuerdos de risa, de gozo, a los cuales acudir en momentos de tristeza, en momentos de dolor, no puede sostenerse. Tiene que tener los gozos, tiene que tener la risa, tiene que tener toda esa parte de su relación, la felicidad se podría decir, para que en momentos de tristeza y dolor se plasme en la memoria y nos acordemos de lo que empezó en esa relación. ¿Cómo se dio? ¿Por qué se dio? El alma es igual. El alma necesita de una transfiguración, un momento de gozo en el que dices tú, qué bonito es que estamos aquí, como le dice Pedro. Una vida espiritual sana tiene que tener ese aliento con el que Pedro le dice a Jesús, qué bien estamos aquí, hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, a quedarnos aquí toda la vida. ¿No acaso no quisiéramos a veces volver a esos momentos, ¿no? En nuestros recuerdos? Cuando uno está pasando un momento muy feliz con la familia, quisiéramos que así fuera todo el tiempo, cuando es una vacaciones, digamos. Pero hay que volver. Hay que volver, hay que bajar del cerro. Y Jesús nos dice la realidad. No. Y les voy a acordar. Es como si les volviera a decir, el que quiera venir en pos de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz de cada día y me siga. Como que esas palabras de Jesús chocan, apagan el momento, arruinan las cosas. Porque quisiéramos que todo fuera risa y alegría. Pero Jesús nos recuerda que así no es. Que se niega a sí mismo, dice el Evangelio. ¿Qué significa eso, negarse a sí mismo? Uno puede entrar en melodrama. El alma a veces tiene la tendencia de quererse hacer la víctima. Tenemos ese defecto. Porque cuando uno se hace la víctima, uno llama la atención a sí mismo, ¿no? Uno puede chantajear, uno puede manipular a otra persona. ¿No? Y eso uno tiene que tener cuidado con eso, porque no se está refiriendo a eso el Señor. Negarse a sí mismo y hacerme víctima, ¿para qué? ¿Hacer la víctima para dar lástima? ¿O qué es lo que quiere hacer uno, no?
Generalmente el llamado a negarse a sí mismo es un llamado muy íntimo, porque tiene uno que analizar a qué realmente estoy apegado, como les dije en el sermón de este domingo. ¿A qué realmente yo estoy apegado? ¿Cuáles son mis apegos? La semana que viene, con el favor de Dios, voy a dar un retiro en Sierra Vista, si quieren ir a acompañar. Voy a ir y venir con felicidad 3 veces a la semana, con el favor de Dios, sobre el discernimiento espiritual. Y entonces hablaré un poco más, a ver si lo podemos tapear para que los vean. Los que no pueden ir a Sierra Vista todos los días por 3 días, de lunes a miércoles. Pero la referencia es que este negarse a sí mismo es algo muy íntimo. Eso sí es entre yo y Dios. Esa cruz de cada día sí es entre yo y Dios. Porque a lo mejor nadie la sabe. A veces me acuerdo que mi abuela también me decía, ¿no? Y mi mamá decía, ustedes son la cruz de mis días. Pues. ¿No? Son dichos ahí de Sonora. Ustedes son mi cruz. ¿No? Pero ya la arruinaste. Cuando le dijiste a alguien más, tú eres mi cruz, ya la arruinaste. Ya se convirtió en chantaje, ya no es cruz. No, para que sea cruz tiene que estar en silencio, así como la canción esa de la novela es Amor en Silencio. Tiene que ser un amor en silencio. Para que realmente sea la cruz de Jesús, tiene que hacer un amor en silencio, en secreto. La cruz no se puede llevar como si fuera a desfile. Tiene que llevarse adentro del corazón y nadie va a saber más que tu confesor, personas muy allegadas, amistades muy cercanas, ese tipo de amistades de las que hablas y las ires que uno entre mil, que van a compartir ese secreto, que van a decir, ¿sabes qué? Esta es mi cruz. Y a veces decimos que la cruz está relacionada al pecado, pero no, porque la cruz es redentora, el pecado no es redentor. Entonces, cuando hablamos de la cruz nos estamos refiriendo a los pecados que llevamos, a lo mejor las tentaciones que llevamos, pero tú no tienes que ver cuáles son las tentaciones más internas que uno lleva en el alma. ¿Cuáles son las tentaciones que uno realmente trae arraigadas? ¿Cómo sabíamos lo que Pedro sentía? No sabemos. ¿Cuándo se puso en prueba la cruz de Pedro? Meditemos un poco sobre eso, porque Pedro, cuando Jesús lo llamó, le cambió el nombre. Era pescador, lo hizo pescador de hombre, y le dice, tú eres Simón. Sí, no, Simón, hijo de Juan. Tú serás Pedro. Y Pedro dejó todo y se fue. Muy rápido, así. Es como si fuera un cursillo. No sé quiénes han vivido el cursillo aquí. Yo viví un cursillo para jóvenes cuando era joven, cuando tenía 19 años. Fui a un cursillo, entré un jueves, salí domingo, y es como si Jesús te llamó y te dijo, hey, sígueme. No, y uno dice, como Pedro, uno dice, yo dejo todo y lo sigo, dejo todo. Pedro dejó todo para seguir a Jesús. Todo. Se abandonó a sí mismo para seguir a Cristo. Inclusive, uno piensa, es que los apóstoles estaban casados. No hay prueba de que Pedro volvió a su casa como si estuviera casado. A lo último terminó de mártir en Roma y solo. ¿No? Supimos que estaba casado porque tenía suegra. A lo mejor esa era su cruz. Y hoy se fue con Jesús escapando de la suegra. Pero luego Jesús sanó a la suegra, entonces ya. Pero eso es otro tema, otro sermón. Pero Pedro siguió todo para seguir a Jesús y caminó con él. Estuvo 3 años siguiéndolo. Vio milagros. No sufrió mucha persecución porque todos nos perseguían, pero vio milagros. Se dio cuenta que tenía poderes, que Jesucristo podía sanar a los enfermos. Y Pedro estuvo con Jesús todo el tiempo. Por eso cuando hacen la pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pedro es el que sabía la verdad. Pedro es el que da la respuesta y dice, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías de Dios. Pedro responde. Nadie sabía quién era Jesús, pero Pedro era el más allegado de los 12 apóstoles. Y sabía muy bien quién era Jesús.
Pero el saber quién era Jesús no fue la cruz de Pedro. La cruz de Pedro se le vino cuando escuchó el canto del gallo. Cuando negó a Jesús 3 veces. ¿Por qué lo negó? Ahí fue su cruz. Cuando alguien le dijo, ¿eres tú uno de los que andaba con él? No, había un apego en Pedro. Pedro estaba apegado a su vida. Amaba a Jesús, pero se amaba más a sí mismo. Amaba más a su propia vida. Hace poco fui a ver una película, a ver si me recuerdo bien, pero fui a una película, no sé cómo se llama. No, 12 Strong se llama la película. En español no sé. No les cambian los nombres en español. Pero se trata de 12 soldados que fueron mandados a Afganistán a servir. Y el capitán de los 12 se encontró con otro general de la Armada de Afganistán. Y en una ocasión está en un diálogo y le dice, él le dice la razón, la diferencia entre tú y los terroristas es que a ti, le dice como cristiano, a ti te da miedo, tú amas más esta vida que la otra. Los terroristas no. Aman más la vida que se les promete que esta. Por eso es que se matan así y destruyen vidas. Lo que le promete un profeta falso, ¿no? A nosotros Jesús nos promete la vida eterna, pero estamos más aferrados a esta vida que a la otra. Ese es el miedo que tenía Pedro. Pedro estaba aferrado a esta vida, más a esta vida que a la otra. Cuando le llega la pregunta a Pedro y le dice a Pedro, ¿tú andabas con él? ¿Él era uno de los discípulos? No, yo no era. Le dio el miedo de perder su vida. Por eso es que el evangelio de ahora no es de ahora. El que estamos estudiando es eso. El que quiera venir en pos de mí, que renuncie a sí mismo. ¿Qué es lo que estamos apegados? Busca el apego más grande y te vas a encontrar el camino de tu cruz. Este soldado en la película demostraba que tenía apego a esta vida en el hecho de que traía puesto un chaleco contra balas. ¿No? Le había prometido a su esposa regresar. Ahora, si está bien, no es el lema del sermón, pero de cierta manera parte de nosotros somos ministros en la iglesia, como Pedro estamos llamados, como Pedro estamos dispuestos a entregarlo todo. Están aquí desvelados, durmiéndose en la primera banca, no oyendo el sermón del Padre de 1000 horas. Estamos ofreciendo cosas, pero hay una parte de nosotros que todavía se tiene que poner el chaleco contra balas para vivir la fe, que está dispuesto a dar cierta cantidad en este momento, entregarnos a Dios, pero cuando la iglesia nos las hace de todos, no, eso no. Todos sufrimos de eso, todos, incluyendo a un servidor. La cruz de cada uno, nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestra voluntad. ¿Cómo sabemos exactamente en qué momento es lo que yo quiero, lo que Dios quiere? ¿Cómo uno decide esto es la voluntad de Dios y esta es la mía? Un maestro de la escuela, un director espiritual mío decía, esta es tu voluntad y esta es la de Dios. ¿No? Está la cruz. Tienes que encontrar tu cruz. Y cuando encuentras una cruz te das cuenta que la voluntad de Dios es la que te va a llevar al cielo. La otra te va simplemente a cosas del mundo. Es la horizontal. Horizontalmente todos tenemos derecho de hacer esto, de hacer aquello, mover, movilizar y todo eso, ¿no?
Pero no, verticalmente, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Y cómo decide uno cuál es la voluntad de Dios? Voy a hablar de ese discernimiento en el retiro de la semana que viene, pero prácticamente hablando, no es tan difícil. No es como que tiene uno que echarse todo el libro de San Ignacio de Loyola para ese discernimiento. Porque uno tiene que encontrar cuál es su apego. Y puede que el apego que tengas, o que yo tenga, sea algo bueno. No significa que es malo. Simplemente es el reto para ver qué es lo que la iglesia necesita de mí. ¿Dónde me necesita la iglesia? Para mí, lo que la iglesia dice se convierte en un termómetro para discernir lo que Dios quiere. Ese es el termómetro. ¿Qué es lo que quiere la iglesia de mí? ¿Qué es lo que me pide la iglesia? ¿De qué manera puedo servir a lo que me pide la iglesia? Uno tiene que estar disponible y dispuesto. O sea, tiene que haber cierta disponibilidad de cada uno para hacer lo que la iglesia le pide, ¿no? ¿Está en mi poder o no? Como párroco no sé ese tipo de preguntas. Todos los días. Y últimamente en nuestra parroquia ha habido muchos cambios. Yo estoy consciente de eso. Estamos moviendo el tapete. No. Cuando uno mueve el tapete, uno saca un montón de cosas de abajo que nunca había visto. No. Cuando mueves el tapete, te das cuenta que la alfombra de abajo está limpia todavía. No se ha usado, ¿no? Uno tiene que mover el tapete. De vez en cuando uno tiene que darle vuelta a los frijoles, que no se peguen. Tiene que mover las cosas. No se trata de hacerlo arbitrariamente, nomás para ver qué sale, ¿no? Sino que se trata de ver si el Espíritu Santo, si el Espíritu de Dios nos está guiando en ese camino o si no nos está guiando. Para nosotros es tratar de discernir lo que Dios quiere para nuestra parroquia, tomando en cuenta las capacidades y las habilidades de la parroquia. Hay muchas oportunidades de evangelización en la parroquia, muchas oportunidades de hablar de Dios, muchas oportunidades de retiros, de organizaciones, de tratar de ver de qué manera nuestro grupo puede llevar la palabra, sobre todo a los hispanos. Pero ¿cómo lo hacemos en contexto y en contacto con la iglesia? Para que no nos desvanemos, para que no flotemos en el aire. ¿Cómo nos podemos unir más a lo que la iglesia nos está pidiendo? Esto es donde entra el diálogo con el padre, con el párroco. Tiene que haber un diálogo, pero es un diálogo constructivo. No nomás se trata de sentarse a hacer encuestas, a ver quién quiere. El padre Monseñor Treviso, muchas veces como mi mentor, me enseña y me enseñaba que el Espíritu Santo no se discierne por quién levanta la mano. Escuchemos eso, ¿no? El Espíritu Santo no se discierne por quién levanta la mano. Simplemente porque alguien quiere hacer esto o aquello, ya se tiene que hacer. Ni se puede discernir, ni se puede ver la vialidad. Uno tiene que ver el conjunto del bien común de la iglesia, lo que nos alimenta como parroquia y lo que nos lleva más a acercarnos al Señor. Y cuando uno ve un obstáculo, uno trata de superarlo. ¿Qué tipo de obstáculo uno busca? A mi parecer, lo que busco más con obstáculos es si va de acuerdo a la voluntad de la iglesia. Si la iglesia lo permite, no permitiría yo, por ejemplo, que hicieran actos protestantes aquí en la iglesia. ¿Por qué? Porque no es de la iglesia. No, la iglesia no lo enseña. El catecismo es claro, no es vago. Entonces uno tiene que tener la conciencia de lo que la iglesia enseña. Y segundo, si está en mi poder o no está en mi poder. Se puede, y dice uno, pues es que el padre, lo que dice el padre. Y honestamente no es siempre lo que dice el padre. Parece que es, pero a lo mejor es una cuestión de percepción. A lo mejor lo que dice el padre, pues no es lo que quiere el padre. A lo mejor el padre también trae su cruz y tiene que tomar decisiones de hacer cosas que no quiere hacer. Sería muy fácil simplemente tratar de la parroquia de manera populista. Que la mayoría mande, que los que no les guste se vayan.
Pero en mi parecer sería yo mal párroco si simplemente hiciera lo que la mayoría quisiera. Mi trabajo como párroco es reconciliar. San Pablo dice, a ustedes se les ha dado el ministerio de reconciliación, hablando de los apóstoles. Mi trabajo es reconciliar las diferencias. Si alguien quiere papas y alguien quiere huevo, haces papas con huevo. Ya está en el dicho. Y luego, ¿no? ¿Papas a qué? No, pero en ocasiones, ese es el trabajo del párroco. Es igual que una mamá. En su casa, ¿qué va a cenar? Tienes que hacer lo que todos van a comer, aunque no les guste. No, en cierta manera, no se trata de decir, voy a hacer lo que hace la mayoría porque me gusta, porque le gusto. No, simplemente uno trata de discernir el bien común. Esto cabe en el presupuesto, esto no, si no van a comer pura sopa ramen. No, así dice la mamá, ¿no? Mi mamá se nos decía, por lo menos. Pero uno tiene que decir, y ese es el discernimiento. El discernimiento no es hacer la voluntad de todos, porque la voluntad, dice, la iglesia no es una democracia. Tampoco es una monarquía que el padre va a hacer lo que se tiene que decir y ya. Que va a vivir uno como un rey, aunque lo visten como rey a uno, como el santo niño de Atocha lo visten. Pero, o de Praga más bien ahorita, ¿no? Pero no se trata de eso, se trata de entrar en diálogo. Hay un pasaje de Jesús que nos dice, las ovejas escuchan mi voz y ellas me siguen. No, uno las escucha y luego uno habla. Uno escucha y uno habla. Y así es como uno va guiando la iglesia. Es el discernimiento. Si me dicen, oigo. A veces tienen que decirme todo el tiempo, y me dicen 3, 4 veces. A veces ustedes me tienen que gritar a mí. Y me tienen que decir, pero es que yo también soy un hijo de la iglesia. Y la iglesia me tiene que recordar a mí. No pongas la mano ahí. No dejes los platos sucios. No, así como la mamá. La iglesia me tiene que decir a mí. Y ustedes son la iglesia y tenemos que tener un diálogo, ¿no? ¿Por qué punto eso? Porque es importante para que nos demos cuenta de que los dos, ustedes y yo, estamos siguiendo a Jesús. Somos seguidores de Jesús. Yo tengo un obispo y el obispo me manda, pero el obispo me delega y no me dice cuándo va a venir, pero el 11 de marzo va a venir. No, pero así como el mayordomo del evangelio, uno no sé qué día yo, la iglesia, me va a mandar a rendir cuentas. Yo no sé. Si alguien me va a venir un día y me dice, ¿sabes qué? Estaba leyendo un libro sobre los concilios pastorales y la dinámica que ellos llevan. Me gustaría llevar a veces la tentación de llevar una parroquia como si fuera mi reino, ¿no? Pero no. Los ministerios pastorales son importantes. Y alguien presenta una objeción y dice, ¿por qué los sacerdotes tienen un ministerio pastoral si nunca lo escuchan? Sí lo escuchamos, ¿no? Pero ¿por qué uno tiene que tener ese ministerio pastoral? Dice, a la hora, el padre va a tomar la decisión que él quiera. La diferencia es esta, la diferencia es de que el ministerio pastoral le tiene que decir al padre lo que trae, que le duele, como unas ovejas. Y el padre tiene que tomar la decisión que tenga que tomar, el párroco. Y ya que la toma, dice el párroco, tengo que vivir con esta decisión, la que sea. Uno tiene que vivir con ella. A mí me van a llamar a rendir cuentas sobre las almas de ustedes. No tanto como la mía como la suya. Si las dio a un lado o si las dio a otro. A la hora de la hora, a los sacerdotes nos va a llamar Dios a rendir cuentas. A Concepción Cabrera de Armida, para los que no conocen, en camino a la santidad. Pero le revela el Señor en una carta que le escribe el Señor a los sacerdotes por medio de ella. Y le dice, al pueblo Dios los va a juzgar. Al pueblo Dios los va a juzgar. Jesús, ¿no? Pero a los sacerdotes los voy a juzgar yo. Dios juzga al pueblo en su juicio. Pero a los sacerdotes nos juzga Cristo.
Y Cristo me va a decir, como le dice a todos los padres, si fuimos fieles a Él, a su mandato, a su llamado. ¿Por qué estamos meditando sobre esto? Porque creo que es importante que en esta encrucijada en que nos encontramos, trabajemos juntos durante esta cuaresma. ¿De qué manera podemos trabajar juntos para que el grupo de oración no se apague, no se duerma? No, la justicia está en sus manos, Padre. Yo no puedo hacer que la gente se aparezca nomás cruzando los dedos, ni puedo cambiar corazones. Simplemente puedo pasar mensaje y lo que pienso yo que Dios quiere. Si estoy mal, pues ya Dios me juzgará. Pero si estoy bien, necesitamos trabajar juntos. Tenemos diferencias de carismas y con razón Dios nos pone juntos. Dios nos hace, ¿no? ¿Cómo han dicho? Pues así nos juntó. ¿No? Así nos juntó. ¿Y ya qué? ¿Y ya qué? Hubiera sido el padre fulano mangano, hubiera sido la parroquia fulano y mangana. Los dos tenemos sueños. Pero aquí, en este momento, en estos años, Dios nos puso el mismo camino. Y tenemos que caminar juntos para donde Él nos lleve. Lo que les pido esta cuaresma es de que hagamos oración. Hay una frase muy bonita del canto con el que empezamos y quiero meditar. El cantar de los cantares, que les he dicho muchas veces que es una canción favorita. Nadie se lo sabe, pero el Iván se lo supo, ¿no? Pero dice, la última frase, como aparece en el misal: los que buscan solaz en la tristeza y alivio en el dolor, Dios está aquí. Y esta es mi frase favorita de este canto: y vierte a manos llenas los tesoros de su divino amor. Cuando hay tristezas, hay soledad y dolor, Jesucristo en ese momento vierte a manos llenas los tesoros de su divino amor. No para Dios de dar. Lo que digo yo en esta cuaresma es que revisemos el corazón todos y veamos dónde está el llanto, dónde está la tristeza, para que Jesucristo pueda abrir sus manos y llenar el corazón. Bajo la Virgen de María nos ponemos todos en nombre del Padre, Jesucristo Santo. Amén.